Hola, muy bienvenidos al Mostrador. Hoy voy a conversar con José Gabriel Palma. Él es economista de mucho prestigio, profesor en Chile y en Inglaterra. Muy bienvenido, José Gabriel Palma. Muchas gracias por la invitación. José Gabriel, la idea nuestra es conversar sobre royalty minero. Tú estuviste hace algunos días en una audiencia en la Comisión de Minería del Senado, donde expusiste tu postura respecto del royalty minero, de la iniciativa de subir el monto a recaudar por el Estado por el royalty minero. De hecho, sostuviste que en Chile hoy día no hay royalty minero. Yo entrevisté hace algunas semanas al presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, que tiene una postura completamente distinta a las tuyas. Entonces nos gustaría escucharte sobre tu planteamiento. ¿Sí? ¿Hay en Chile o no royalty? Y ¿lo hay o no lo hay? ¿Qué es lo que tiene que hacer Chile para poder recaudar más de su minería? Chile es un país minero, sin asfixiar o eliminar o terminar o perjudicar la actividad minera y la inversión minera. Mira, José Gabriel Palma. Técnicamente hoy día hay royalty, del 2005 en adelante. Lo que pasa es que recauda menos del 1% de las ventas, pero como se dio con una serie de granjerías fiscales asociadas al royalty, el neto es mucho menor a ese 1% y prácticamente insignificante. Pero no nos metamos en el pasado, miremos para adelante. La gran contribución del royalty actual es que ya el tema de si hay o no royalty ya pasó. O sea, lo que hay que discutir hoy día es el nivel y el uso de los recursos. O sea, por lo menos tuvo esa gran ventaja haber tenido un royalty como el del 2005. Mira, el tema central, todo parte... Perdón, el del 2005 que se ajustó el 2010 después del terremoto. Claro, pero al ajustarse se extendió la invariabilidad tributaria por no sé cuántos años, se le permitió otro tipo de descuento como depreciación, continuar la depreciación acelerada, o sea, se le quitó con una mano y se le devolvió prácticamente lo mismo con la otra mano, o sea, realmente, te digo, es una vergüenza. Lo que pasa es que el 2005, por lo menos, Lagos y Eizaguirre tenían la excusa de que en ese minuto el Senado, todavía está los senadores designados, todavía había toda la constitución antigua, o sea, ellos dicen que hicieron lo posible. No, mira, no nos metamos en eso, lo importante es que algo pasó. El 2000, después del terremoto, eso fue distinto. Era perfectamente posible haber hecho algo de verdad que no hicieron. Pero no nos metamos en eso. Entonces, miramos para adelante. Toda la discusión del royalty parte y termina en el mismo punto. ¿Quién es el dueño del cobre que está en la roca o del litio que está en el salar? O sea, ¿quién tiene el derecho a propiedad de los recursos naturales? Ahora, en Chile, hoy día, incluso en la Constitución de Pinochet, se continuó lo que ya venía de la propiedad colectiva de esos recursos naturales. O sea, ya no puede ser más clara la actual Constitución, a pesar de su origen ilegítimo, a pesar de su estructura tramposa, a pesar de todos sus problemas, que ahora estamos tratando de cambiar todo. En eso muy claro, los chilenos tenemos el derecho a propiedad sobre los recursos naturales. Por supuesto, la ideología neoliberal, los nuevos, y no solo la neoliberal, tiene una esquizofrenia interna que es muy interesante analíticamente. Por un lado, cuando se trata de derecho a propiedad individual, ya no puede ser más claro, ya no puede ser más exacto. La santidad de los derechos a propiedad individual. Pero cuando se trata de los derechos a propiedad colectivo, de repente no. El derecho a propiedad deja de ser derecho a propiedad. El derecho colectivo, la Constitución del 80 dice que somos todos los chilenos dueños de los derechos de los recursos naturales, y el 81, un año después, José Piñera saca la ley minera en que contradice todo eso con las concesiones plenas. O sea, una ley supuestamente cambia una constitución. Anda a entender tú eso en teoría del derecho. Obviamente esa ley es inconstitucional. O sea, la constitución no se cambió,
hasta hoy día, todos los chilenos somos dueños del derecho de propiedad. Y los derechos de propiedad colectivos son igual de sagrados que los derechos de propiedad individual. O sea, cuando en el siglo XIX los pueblos originarios tenían reconocido la legislación chilena de la época, derecho de propiedad de las tierras donde vivían, de un día para otro se desconoció eso y se les quitó todas las tierras. O sea, es algo que casi intrínseco en sistemas oligárquicos, que los derechos individuales son sagrados, los colectivos son un extra opcional, que supuestamente se pueden cambiar en cualquier momento. Ahora, entonces, ¿qué es lo que es el royalty? Mira, aquí hasta la Academia de la Lengua entiende economía, algo que parece que incluso muchos de nuestros notables fallan. La Academia de la Lengua define el royalty en forma muy simple. Y esto estoy de memoria, pero textual. La Academia de la Lengua dice, el royalty es la cantidad que se le paga al dueño de un derecho por el permiso para ejercerlo. Nosotros somos dueños del cobre que está en la roca, y una minera quiere explotar ese cobre que está en la roca, ponerle la dinamita, sacar la roca, chancar, hacer todo el proceso. Bueno, nos tiene que comprar a nosotros ese insumo que es el cobre que está en la roca. Si la ley del mineral es 1% y saca una roca que pesa 1 tonelada, esa roca tiene 10 kilos de cobre y los subproductos. Bueno, entonces, ¿a quién se le ocurre que en el capitalismo uno tiene que regalar un bien? Yo soy dueño de esos 10 kilos de cobre y los subproductos que están en esos 10 kilos de cobre. Y la minera me dice, ¿sabe? Me lo tiene que regalar. ¿Y por qué? Bueno, porque supuestamente para ser competitivo. Imagínense, el día de mañana la TAM, por la misma racionalidad, nos podría decir, ENAP me tiene que regalar el combustible, porque si no me regalan el combustible, yo no soy competitivo. Una empresa de la construcción mañana me puede decir, el gobierno tiene que regalar el cemento para el edificio, si no, yo no voy a ser competitivo. O un retail me puede decir, oiga, ¿sabe qué más? Los abastecedores me tienen que regalar los productos, porque si no, yo no soy competitivo. O sea, en Chile tenemos un sistema que todas las empresas pagan por los insumos que utilizan, pero de alguna forma las del cobre, las empresas más rentables de Chile, las más rentables de Chile en los últimos 20 años, ellas nos dicen, no, ¿sabe qué más? A mí me tienen que regalar ese insumo. Sí, es suyo, pero me lo tienen que regalar. ¿Y por qué? Porque, bueno, tengo ganas que me lo regalen. Y si no me lo regala, en teoría no soy competitivo. O sea, las empresas más rentables en Chile son las que dicen que el insumo principal tiene que regalarse. ¿Y cuál es el argumento que se usa? Y esto realmente es un problema no solo de los empresarios y no solo los dueños de las mineras y de los lobistas, sino un problema de la teoría económica, o sea, la teoría económica neoclásica, o sea, en la práctica, no en la teoría, ignora que hay una gran diferencia entre producir cobre en Chile o zapatillas Nike. Si hay una multinacional en Chile que está haciendo zapatillas Nike y se le sube el salario mínimo, se hace una ley seria de igualdad de género en cuanto a salarial, de trabajo infantil, de condiciones de trabajo, y se sabe que más, chao, me voy a Bangladesh, donde no pago salario mínimo, el salario mínimo no es nada, donde hago lo que... O sea, claro, o sea, alguien que hace zapatillas para Nike tiene movilidad geográfica, pero resulta que la BHP Billiton o la Anglo American no pueden decir, oiga, ¿sabe qué más? Voy a producir cobre a Bangladesh porque usted me puso royalty, porque en Bangladesh no hay depósitos de cobre. O sea, los depósitos de cobre, los mejores, los más grandes del mundo, están en Chile, no están en otras partes. O sea, la bendición de tener recursos naturales es que nos da espacio de maniobra. Tenemos espacio de negociación con las multinacionales. Si quieren venir, estas son las reglas. Y si no les gustan las reglas, hay una cola de otras multinacionales que están felices de venir con esas reglas. Y si no hay ni una multinacional, que no es cierto, pero si no hubiera, ¿sabe qué más? El Estado chileno, como el Codelco, es perfectamente capaz de producirlo. Y ¿sabe qué más? El capital doméstico nacional, como se ha mostrado, perfectamente capaz de ser concentrado. O sea, estas son las reglas. Y aquí están los depósitos. Por lo tanto, tenemos capacidad de maniobra. Eso es lo que se olvida en los economistas. Tienen esa idea dentro de la empresa que hace zapatillas para Nike. Y por lo tanto, movilidad geográfica mundial absoluta. Bueno, eso no pasa en la minería. Por lo tanto, tenemos capacidad para cobrar
tenemos el derecho a cobrar, y yo diría la obligación, porque una cosa que es fundamental del punto de vista de la teoría económica, incluso teoría económica neoclásica, el no cobrar royalty es una distorsión de mercado. Es una distorsión de mercado tener una economía donde unas pocas empresas mineras no pagan por sus insumos y el resto de las empresas de Chile tienen que pagar por sus insumos. ¿Y por qué? Bueno, porque se nos dio la gana. Eso es una distorsión de mercado. O se pagan por los insumos o no se pagan por los insumos. O somos nosotros los dueños del cobre que está en la roca o no somos. O sea, bueno, clarifiquemos las cosas. La Constitución lo dice claramente, somos nosotros. Y en el capitalismo somos dueños de esos 10 kilos de cobre en esa tonelada de roca y tenemos derecho a cobrarlo. Por lo tanto, el tema hoy día no es si hay royalty o no hay royalty. El tema hoy día es el precio de eficiencia, que sea socialmente eficiente, ese es el punto. Y el segundo, que vamos a hacer el uso de los recursos, qué vamos a hacer con los recursos que nos llegan. Y además estamos hablando... Perdón, José Gabriel, me gustaría que nos explicara esto que acabas de decir del precio socialmente eficiente, pero siempre desde la perspectiva por la que comenzó la conversación, es decir, no matar la actividad minera en Chile ni la inversión minera en Chile, tanto extranjera como chilena, ¿no? Es decir, ¿cómo fijar un royalty, que es, como tú nos explicas, el precio que se le paga al dueño, ¿cierto?, en este caso de los minerales, con el resto de la tributación, para que la suma de ambas cosas no llegue a un nivel que haga poco competitiva la actividad o no competitiva, y porque Chile tiene ventajas, porque en el sentido de que tiene bastantes minerales, ¿no? Es un país minero, pero no es el único en el mundo, ¿no? Hay otros países que tienen minerales y pudieran los grandes inversores, capitales chilenos e internacionales, irse para otro lado, cuestión que nos perjudicaría. ¿Cómo se hace para poder, como dato, cuando entrevisté a Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, que es la asociación que reúne a los más grandes productores de mineral en Chile, me decía que hoy día, según su estudio, la carga tributaria efectiva total que está pagando la gran industria del cobre es en torno al 40%, que es bastante similar a la que hay en otros países. Y me explicaba que máximo en otros países llegan al 46-47% la carga total, sumando royalty, impuestos a las ganancias o utilidades, etcétera, etcétera. Te lo pongo como referencia para que nos expliques tu concepto de precio socialmente eficiente y hasta cuánto se puede cobrar para no matar la actividad. Mira, el error de Villarino, que es más común, no es él personalmente, o sea, y no son las mineras, o sea, muchos economistas que no, y no solo los lobistas, sino economistas que no tienen nada que ver, ni un interés personal en esto, también se equivocan. O sea, mezclar impuestos con royalty es algo que es un absurdo que dentro de la teoría económica, incluso la teoría económica neoclásica, es un absurdo absoluto. Son dos cosas distintas. Es como la TAM dijera, yo pago por el combustible que lo compro en NAP, pero eso lo considero un impuesto. ¿Por qué? Porque NAP es empresa pública, me vende el combustible, pero como me vende el combustible a la empresa pública, lo llamo impuesto. Entonces la TAM me dice, mira, yo pago por mi utilidad, este porcentaje de mi utilidad, y además pago impuestos porque tengo que pagarle el combustible a NAP. La gente se reiría. Si una empresa de la construcción me dijera, mira, yo de mis utilidades pago este impuesto corporativo, como cualquier otra empresa en Chile, pero más, imagínense, tengo que pagar por el cemento. Yo no sé por qué no me lo regalan el Estado, así que eso lo considero un impuesto. O sea, la gente se reiría. Pero si vamos a los recursos naturales y una minera dice, ¿sabe qué más? Yo, claro, en mis utilidades pago los impuestos a utilidades que me corresponden, utilidades que declaran, vamos a volver a ese punto, pero en fin, las que declaran, pago las utilidades, el impuesto a las utilidades que me corresponde, pero ¿sabe qué más? Yo tengo que pagar por esos 10 kilos de cobre que está en la tonelada de roca en la montaña, y claro, porque como eso pertenece a todos los chilenos, yo eso lo voy a llamar impuesto. ¿Y por qué? Porque se me da la gana llamarlo impuesto. O sea, perdona, pero si aquí en Cambridge, en un examen de macroeconomía,
Yo pongo una pregunta al royalty, y un alumno mezcla royalty con impuestos, te prometo, lo saco mal por ignorante. O sea, es un tema fundamental de teoría económica. Royalty e impuestos son totalmente dos temas separados. Mezclarlos, ya sea no entender el tema o en real la perdí, porque a río revuelto, ganancia pescador. Entonces, separemos las dos cosas. Las empresas mineras tienen una tributación como cualquier otra empresa. Discutamos esa tributación. A lo mejor esa tributación tiene que ser distinta a otras empresas. Discutámosla. ¿Sí? Esos temas hay que discutir. Pero el royalty es algo que no, intrínsecamente diferente a los impuestos. Entonces, mezclarlo es o ignorancia o tratar de enredar la pérdida. Y además estamos hablando de mucha plata. O sea, según el Banco Mundial, los recursos, la renta de los recursos naturales en Chile equivalente en los últimos 20 años a 15% del PIB, 15. Y en Chile regalamos ese 15% del PIB, salvo lo que recupera Codelco. El resto se regala. O sea, hay que acordarse que en Chile eso es una distorsión. O sea, por ejemplo, la desigualdad grotesca que hay en Chile es autoconstruida y parte de esa desigualdad es porque regalamos la renta de los recursos naturales, regalamos el agua, regalamos las cuotas pesqueras, la ley Longueira con toda la corrupción que se conoce, regalamos el cobre, esos 10 kilos de cobre que están en la tonelada de roca, regalamos todo y claro, imagínense los que se benefician de eso. O sea, eso es lo interesante que hay que entender en Chile, que esa desigualdad grotesca es artificial. No es algo que salga de una economía de mercado que funciona con las leyes normales, sale de una economía de mercado distorsionada. Entonces, seguir insistiendo que para ser competitivo hay que regalarle el cobre que está en la roca, primero hay que demostrarlo, o sea, hasta ahora no hay un número serio que demuestre eso, y segundo, que las empresas más rentables de Chile, las más rentables en estos últimos 20 años, me vengan a decir que para ser competitivos, ellas en otras empresas, no la TAM, no las de la construcción, solo ellas hay que regalarle los insumos, perdóname, pero realmente es tomadura de pelo. O sea, yo les pido tengan un poquito más de respeto con la inteligencia del resto de los chilenos. Tengan un poquito más de respeto con tu inteligencia, con la mía y con el resto de los chilenos. No nos vengan a argumentos que la empresa más rentable no va a ser competitiva porque no le regalamos el cobre que está en la roca. Además, hay un punto político aquí fundamental. La gente que se opone al royalty, como la empresa minera, obvio, y sus lobistas, obvio, pero también hay mucho más gente, parece que no entienden que en el Chile de hoy no tener un royalty es construir un Chile ingobernable. Porque la única forma de financiar el gasto social, la única forma de reactivar la economía, regenerar nuevos motores de crecimiento de la productividad, es cobrando un royalty y usándolo bien. En lo contrario es crear un país ingobernable, porque como se sabe, no hay política social sustentable sin una economía que crezca. No hay política medioambiental sustentable sin una economía que crezca haciendo energías limpias y renovables, haciendo todo lo verde. O sea, esa conexión entre las cosas que se discuten en cuanto a qué usar los recursos y la sustentabilidad de esos proyectos, medio ambiente, lo social, de género, derechos personales, derechos de los pueblos originales, todo eso en una economía que no crece, son cosas insustentables. Eso es lo que hemos aprendido de toda la experiencia de izquierda en el mundo, pero parece que eso no basta. O sea, tenemos que tener esos proyectos en una economía que crece la productividad. Y por lo tanto, oponerse al royalty a hacer un país gobernado. Y hacer un royalty que los recursos se usen en forma al lote sin acordarse que hay un proyecto también ahí de crecimiento, también es algo que crear, es algo de crear algo que es ingobernable. Y además, perdón. José Gabriel, yo creo que está bastante clara tu postura al respecto. Me gustaría que nos explicaras el concepto que quedó ahí anunciado, pero no explicado, del precio socialmente eficiente, y quizás también que expliques tu postura respecto de las utilidades declaradas que mencionaste, que querías volver sobre eso para que vayamos cerrando, ¿no? Sobre tu postura del royalty. Queda claro que no es asimilable a utilidades o pago por utilidades o por beneficios, sino que es algo completamente distinto, es lo que hay que pagarle al dueño y Chile es dueño. Queda muy clara tu postura técnica, pero ¿cómo se hace? Partamos por la segunda parte de
Partamos de la Ya. segunda parte de la pregunta, que es lo que decía sobre la utilidad. Como tú sabes, yo vivo en Europa. Aquí en Europa, Amazon, Apple, Windows, Vodafone, Starbucks, Twitter, Facebook, ninguna de esas corporaciones paga impuestos a la utilidad. Y no porque no haya un impuesto a la utilidad, sino porque ellas legalmente, en sus balances corporativos, sus utilidades son cero. Porque legalmente transfieren todas sus utilidades de la operación en Europa dentro de la empresa a través de todos los precios intraempresa, o lo transfieren a paraíso fiscal. Y por lo tanto, la utilidad es corporativa de todas esas empresas hoy día legalmente cero. Cero. O sea, y eso es que toda la reforma tributaria que ha habido desde la reforma neoliberal hasta hoy día ha sido transformar lo que antes llamábamos evasión ahora en elusión. Y la elusión es legal. Y por lo tanto, no un problema de las mineras específicas, es un problema de contable de todas las corporaciones en el mundo por la legislación tributaria del mundo. De acuerdo que hoy día Biden la está tratando de cambiar. El Fondo Monetario la está tratando de cambiar. La Comunidad Económica Europea está repensando cambiar los impuestos a las utilidades de esta empresa que te mencioné, sacarlo de la utilidad y pasarlo a las ventas, porque ya esto es tomadura de pelo, ¿te fijas? Entonces, por eso que las empresas dicen, bueno, si hay royalty que lo cobren a los impuestos, a las utilidades. Claro, porque las utilidades las decían ellos. Entonces, decir que el royalty hay que cobrar de utilidades es decirle, bueno, ustedes decían cuánto se les da la gana de pagar de royalty. Por eso hay que cobrarlo a las ventas, porque es bastante más difícil esconder una tonelada de ¿Qué? ¿Tú estás planteando un cierto porcentaje de las ventas? Claro, como está en el proyecto de ley hoy día en el Senado, ahí dice 3 progresivos según el precio del cobre. O sea, al precio del cobre hoy día, que es 4.33 más o menos, a ese precio, en el proyecto del Senado, yo creo que muy correctamente se asocia un royalty del 20%, estoy hablando de números redondos, 20% de las ventas. Pero acuérdate además que hay que subir al concentrado y que además hay que además incluir los subproductos. Porque una de las cosas absurdas del Chile hoy día es que aduana no tiene capacidad para analizar el concentrado cobre que se exporta. Por lo tanto, tiene que subcontratar eso a empresas conectadas con las mineras. Aduana no tiene capacidad de análisis químico de un concentrado para ver cuánto oro, plata, molibdeno, henio, selenio y todo el resto del mineral hay ahí. Y además Y eso en el proyecto actual incluye a esos otros minerales en cuanto a tasa de royalty. El proyecto actual dice que los subproductos hay que sumar la tonelada concentrado con todo el valor interno que tiene, que es cobre y subproductos. Pero para los subproductos hay que ser capaz de medirlo. O sea, si a aduana no se le da la plata a aduana y la obligación de analizar químicamente el concentrado, vamos a seguir con la absurdo hoy día, es que legalmente no necesitan concentrar. Entonces, ¿a qué me llamo yo de precio? Es decir, al precio de hoy sería una cierta tasa, 20% 20%. según el proyecto. Y si el precio baja, si el precio del cobre baja, la tasa bajaría. Claro, el proyecto de ley de hoy día es muy aplicable. Al bajar el precio, baja la tasa para, claro, para proteger la actividad. No, por ejemplo, es que los 10 kilos de cobre que están en la tonelada de roca, eso tiene un valor que está relacionado con el precio de mercado, pero también está relacionado con otras cosas que voy a volver en un segundo. Entonces, por eso el proyecto hoy día de ley, si el precio baja a $2 la libra, el royalty es cero. Literalmente. Bueno, no es cero, perdón, es 3%. Y ahí se queda parado. 3% las ventas. Y ahí sube, de 3% empieza a subir según el precio, y si llega a 4,3, que es lo que tenemos hoy día, sube a 20%. Entonces, si el precio baja, baja el royalty. El proyecto de ley de hoy día del Senado ya no puede ser más claro. El punto del precio que es socialmente eficiente, hay dos cosas que hay que incluir. Uno, lo obvio, ¿cuál es el precio de los 10 kilos de cobre en la tonelada de roca? Número redondo, 1% de ley del mineral. Entonces, eso tiene que ver con el precio del cobre hoy día de mercado, que es 4,33, como te decía, por el precio spot hoy día del cobre.
Ahora, pero por supuesto, un kilo de cobre en la roca no es lo mismo que un kilo de cobre en una barra. Entonces, por supuesto, el kilo de cobre en la roca no vale los 4.33, vale una proporción del 4.33, dependiendo de los costos de producción, dependiendo de varias otras cosas. Y eso hay que conversar, o sea, eso es lo que echo menos a mis amigos neoclásicos, o sea, conversemos, discutamos, porque cada vez que yo hago una propuesta royalty, varios de ellos me escriben, sí, mira, parece que la tuya tiene mucho sentido, pero un poquito menos. O sea, hoy día lo único que hacen los economistas neoliberales están en contra del royalty y si el royalty va, sí, pero un poquito menos. Pero no hacen contribuciones de cómo medir el precio de esos 10 kilos que están en la roca. Y la segunda cosa que hay y esa es la ventaja, que haya propiedad colectiva de esos 10 kilos que está en la tonelada de cobre en la roca. ¿Por qué? Porque podemos cobrar por lo que economistas llaman externalidades. Porque una economía de mercado, y eso ya se sabe desde que se inventó la economía de mercado, es que hay externalidades que los sistemas de precios no es capaz de internalizar. O sea, al sacar esos 10 kilos de cobre de la tonelada de roca, hay un costo al medio ambiente, hay una contaminación, hay un efecto al medio ambiente. Y eso no se incluye en el precio del mercado, no lo considera para el 4.33 por libra del precio que está hoy día en el mercado, eso no se considera. También hay efectos a la gente que vive en el lugar, hay efectos hídricos, o sea, hay una cantidad de externalidades positivas y negativas, y no todos son negativas, que hay que incluirla en el precio. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer para buscar un precio de eficiencia es ver la relación precio final de cobre con el precio del cobre, esas 10 kilos que están en la roca, además sumarle y restarle las externalidades. Por eso el royalty que yo propongo, los dos que yo propongo para modificar la ley que está en el Senado, los dos tienen una sobrecarga verde o un beneficio verde. Sobrecarga verde para aquellas empresas que no hacen esfuerzo en lo verde y un beneficio, un descuento si invierten en energía limpia y sustentable, en racionalidad hídrica, descontaminar lo que ya han contaminado, compensar a la gente que vive en el lugar, etc. Entonces, eso es precio-eficiencia. Relación cobre la roca, cobre final, y segundo, internalizar las externalidades de la actividad minera. Digamos, en teoría económica estoy hablando puras cosas obvias. Y por lo tanto, los dos royalties que yo propongo, los dos tienen un castigo o beneficio o descuento por lo verde. Si quieres, un último detalle para cerrar la conversación, José Gabriel. Mira, ¿algo que agregar? Sí, lo último que faltó discutir en detalle, y lo voy a resumir muy rápidamente por el tiempo, es que además el proyecto de ley de hoy día debería discutir mucho mejor el uso de los recursos, porque el royalty va a generar muchos recursos. Y ese uso de los recursos hay que tener cuidado, porque la experiencia de otros países, los petroleros, etcétera, que hacen un royalty, eso le abre el apetito a cuánto clientelista y a cuánto populista existe en este mundo. Entonces, yo propongo que el actual proyecto de ley diga que por lo menos, por ejemplo, 2/3 de los recursos que se requieren del cobre hay que invertirlo en diversificación productiva. El gran problema de la economía chilena hoy día es que los motores actuales de crecimiento de la productividad se agotaron. Los últimos 10 años, antes del estallido social, el crecimiento de la productividad en Chile fue 0.4. O sea, no tenemos motores de crecimiento de la productividad. ¿Y cuáles son ellos? Obviamente son la diversificación productiva en el sector exportador, la industrialización de las materias primas y toda la cosa verde, transformar lo verde en un nuevo motor de crecimiento de la productividad. O sea, te digo, perfecto. Eso, Balmaceda y Santa María lo entendían, no solamente cobraban un royalty al salitre, sino que Balmaceda multiplicó por 4 el gasto de inversión pública y por 8 el gasto en educación. O sea, hay una cosa, buscar un precio de eficiencia, pero también no hay que olvidarse que el uso de los recursos tiene que estar relacionado con el dinamismo hacer lo que el sector privado no hace, que es diversificar la economía. Llevamos 50 años en este modelo extractivo y seguimos portando concentrados. O sea, ya no queda más claro que alguien tiene que empujar eso. Eso es la elección de los países nórdicos, del Asia emergente. Por lo tanto, algo que se discute poco es el uso de los recursos y la parte de ellos que tiene que usarse en forma productiva, en generar nuevos motores de crecimiento de la productividad. José Gabriel Palma, muchas gracias por esta conversación. Que estén muy bien, muy buen día. Encantado, muchas gracias. Chao. Chao, chao.